Ahora, vamos en vivo. Gracias, Señor. Las 20:00, día martes 11, 11 de agosto del 2026. Agradecemos al Señor esta oportunidad. Invocamos el nombre del Señor. Leemos la Escritura. Estamos viendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vimos un episodio donde el Señor también nos dio luz en relación a una situación en particular que Pablo vivió con un joven que Dios lo levantó, llamado Eutico, afortunado, que por gracia del Señor operaba el poder de la resurrección en el apóstol Pablo, y así una iglesia va a poder levantar a gente que pueda caer y muertos como este hombre. Y Pablo vino, lo levantó vivo, dice que fueron consolados, luego salió de allí, todos vieron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos, sin embargo, navegamos hasta Asón. De ahí comienza el viaje de Troas a Mileto, para luego Pablo dice que quiso ir, pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, para apresurarse a estar en el día de Pentecostés. Era el deseo del Señor, si le fuese posible, en Jerusalén. Y luego aparece el discurso. Y ahí vamos a ver esta y quizás otra ocasión más, porque hay harto de decir al respecto, lo que el Señor quiere para enseñarnos hoy. Espero que esto pueda edificar, revelar, darnos amor, pasión por Cristo, por su obra y entender sabiduría. En estos tiempos necesitamos ser edificados con la verdad presente, con el Cristo que nos habita. Vamos a vivir experiencias, vamos a vivir realidades, pero necesitamos movernos en el poder del Espíritu, en el poder de la resurrección que nos habita. Así que Pablo ya está en este viaje, dice que estaba ligado en el Espíritu, lo vamos a volver a ver, para ir a Roma, pasar por Jerusalén, si era posible, estaban sus deseos, para celebrar la fiesta, dice, pero él anhelaba llegar al diseño, al propósito que Dios tenía para llegar a Roma. Y él se ató, se ligó. Vamos a ver un poquito más acerca de esos términos que usa Pablo, relacionándonos con otras que aparecen acá. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. También ahí podríamos dar un alcance en relación a los ancianos que tenían una actitud de obediencia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Importante esta actitud de Pablo. Humildad, lágrima y prueba. Muchas veces piensan que los siervos del Señor solamente gozo, alegría y vivir en gloria de ver los frutos maravillosos que Dios trae. Ciertamente es verdad, pero también hay humillación, hay lágrima, hay prueba, quebranto. También es parte del Evangelio. Pero luego dice, y para nada que fuere útil. Dice este término útil, es importante. Para nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y a enseñaros públicamente y por las casas. O sea, todo lo que enseñaba era lo que era útil. Útil para enseñar, para edificar la iglesia. Qué importante. Pablo dice que lo hacía de una forma pública y en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, lo que vamos a considerar nuevamente, he aquí yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. He aquí, vamos a considerar estos versículos, no sé si hoy día, pero dice, He aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he predicado el reino de Dios verá más mi rostro. Por lo tanto, os protesto en este día, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido de enseñar, de anunciar todo el consejo del Señor, de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo
os ha puesto, está hablando a los ancianos, os ha puesto como obispos, como vigilantes. ¿Ya? Anciano habla del carácter de hombres maduros, que Cristo había sido formado en ellos. Obispo habla de la función de supervisar, de cuidar. Y cuando habla del rebaño, habla también de pastores, que tiene que ver el don, la gracia que Dios también les dio a ellos. Para apacentar, dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrancar tras sí, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora pues os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Bueno, a ver si lo dejamos hasta ahí, porque si no, no vamos a poder concluir algunos puntos hoy día. Hay varias verdades que podemos comentar de acá, de este pasaje, porque Pablo, todo lo que él anunciaba, todo lo que quedó registrado por Lucas, es porque había una enseñanza adicional para nosotros que el Señor quería que tuviéramos. Y esa enseñanza es la que tenemos que resaltar. Pablo contaba de su experiencia, de sus episodios que él vivió, pero además necesitaba dejar algunas enseñanzas a los discípulos, a los ancianos y a aquellos que iban a padecer también, como él lo hizo, por causa del Evangelio. Entonces aquí aparece en lo que se puede llamar las justas demandas del reino, ¿ya? Que Dios hace por causa del llamado. Y esto quiero resaltar porque a veces no entendemos que Dios permite que pasen situaciones, nos asigna, nos lleva a ciertos lugares, pero implícitamente a veces hay algunas pruebas, algunas situaciones que vamos a vivir, ya movidos de forma no convencional, movidos por el Espíritu, como dice aquí, ligados en el Espíritu al lugar del propósito, y el Evangelio de la gracia de Dios que habla acá, que nos introduce a vivir la vida del reino, nos lleva a ver el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, y Él trata en todas las áreas. Pablo, el Señor le anticipó que Él iba a aprender, que Él iba a padecer, que Él iba a vivir todo el proceso que Pablo iba a vivir para poder ser usado como ese instrumento. Dice que abriría los ojos de los ciegos. Todo lo que le profetizó Dios a través de Ananías. Y cada vez que él iba a un lugar se levantaba un profeta y le confirmaba. Pablo fue un hombre muy claro, con la guianza interior y constantemente también venía gente y le hablaba. Pero Pablo era alguien determinado. Él decía, yo sé, tengo claro lo que voy a vivir, pero aún así yo me he ligado y voy a moverme en el espíritu. Y lo hermoso es que Pablo nunca dejó de lado el diseño, el propósito mientras estuvo aquí. Dice que enseñó todo el consejo, estuvo compartiendo todo lo que muchos también no entendieron, gente que se opone, que se van a levantar, pero él dice, yo voy a dejarles una base, le voy a dejar una seguridad. Qué importante es el trabajo de los fundamentos, el trabajo de poner cimiento. Pablo era un hombre erudito, dice, un perito arquitecto, donde él podía poner cimiento sobre los hijos del Señor, y él dice que lo hizo con humildad, con mucha humildad, y menciona palabras como no he rehuido, con lágrima, con prueba. O sea, daba a entender que Pablo no le importaba la oposición. Pablo era un determinado. Entonces, qué importante algunos principios que quisiera resaltar hoy día, porque aquí hay gente que demuestra con su vida, en este caso Pablo y los que iban a seguir el mensaje, demuestran con su vida que realmente el Señor tenía planes, tenía propósito y que se iba a llegar a cabo. Y eso hablaba que no importando lo que pasara. Aquí hay una palabra que aparece, que se une con ligado, que tiene que ver necesario, que era necesario.
¿ya? De que él pasara esas cosas, que era necesario. Dice el verso 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo. Y esta palabra necesario la está mencionando en muchas ocasiones. Pablo, si lo vemos, dice que es necesario que, más atrás decíamos, leíamos hace algunas lecciones atrás, leíamos que Pablo decía que era necesario que a través de muchas tribulaciones pudiésemos entrar a la realidad del reino, al reino eterno. Hoy día quizás esto no se predica mucho, esto no se enseña mucho, pero parte del llamamiento, parte digamos, del paquete del llamado de Dios también implica que muchas veces va a haber padecimiento, persecución de una u otra forma y algunas cosas que son necesarias. Y yo buscaba esta palabra necesaria para llevarle, la mencionaba la semana pasada un poquito, y esta palabra viene del griego de la misma que viene ligado, que es deo, deo, como deo, dedo, pero deo, que es con acento en la E, deo, que habla de necesario y ligado, atado, ligado, atado, que era necesario. Hay cosas que son necesarias, que están ligadas para el propósito, para que se cumplen, que Dios ve que es necesario que se vivan, que se experimente y nosotros debiéramos atarnos a esa voluntad. Cuando Dios ya determinó que se vivan ciertas situaciones, cuando Dios ya determinó que tengamos que vivir cierta experiencia, dice, Deo, es necesario que yo las viva y yo me entrego voluntariamente. Y él sabía que pasaría muchas tribulaciones, él estaba dispuesto a seguir adelante antes de entrar al reino, que había que ligarse. Entonces, ¿cómo puede ser que un cristiano común acepte esta realidad? Cuando lo que más hace el común cristiano es huir del dolor, huir del padecimiento. No queremos pasarla mal. Si va a venir un periodo de vaca flaca, de que sabemos que nos van a venir enfermedades, situaciones, porque viene no sé qué cosa viene, lo que primero que hacemos es reclamar, asustarnos, cúbrenos Señor, que no nos pase, porque vemos las tragedias, vemos las cosas que pasan y uno dice, no, que no nos toque Señor, pero muchas cosas son parte de la soberanía y del propósito de Dios que es necesario para que se pueda llevar a cabo la extensión del reino. Aquí tiene que hay algo que tiene que ser entendido por nosotros, que son las cosas que son necesarias. Ahora, Dios no te va a hacer vivir alguna situación en particular solo por vivirla o que va a permitir que pase algo porque Dios quiera solamente darte y quebrantarte, sino que todo detrás hay un diseño, hay un propósito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas cosas que padecemos no son al azar, no son por casualidad. Dios las tiene preparadas para manifestar otra cosa. Dice que no nos va a dar mayor carga que la que podemos nosotros llevar. Tampoco te va a llevar una carga para destruirte. Elimina, trabaja, moldea, puede usarla para muchas cosas, pero hay un fin, que no es solamente provocar un destruirte, un limitar, liberarte, un liberarte, ¿cómo podríamos decir? Un limitar, sacar todo lo viejo, sino que además cumplir un propósito. O sea, hay algo mayor que Dios persigue. Y a veces a nosotros nos cuesta ver eso porque vemos lo mediático y no vemos la gloria, lo que va a venir por causa de ese padecimiento. Entonces, cuando tú entiendes por el Señor que es necesario y que es la voluntad de Dios, tú te atas, te entregas voluntariamente, entonces Dios puede cumplir su propósito. Y a veces nosotros lo que hacemos es esquivarnos de no pasar ciertas cosas y mientras más alejados estemos de las pruebas, de las situaciones complicadas, mejor, Señor, que no nos pase lo que le está pasando a otros hermanos allá. Pero a veces no nos damos cuenta que parte del plan de Dios, si Jesús no lo hubiera tenido claro, ¿qué hubiera pasado con Jesús? No, Señor, yo no quiero pasar, yo no quiero vivir esta situación. Pero cuando Cristo entendió que era necesario, Él se entregó y lo hizo. Si no lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos alcanzado todos los beneficios por causa de su entrega. Pablo también tenía claro, él sabía lo que iba a padecer y él dice, yo tengo claro, yo sé, pero voy a ir igual. Él sabía que tenía que llegar allá, la meta la tenía definida. Entonces, Pablo es un referente para nosotros hoy día que a veces por cualquier cosa nos distraemos, nos desenfocamos y vemos como que Dios es malo, que por qué tenemos que pasar esto, pero es necesario y es importante que entendamos este deo.
cuando el Deo de Dios dice sí, eso es lo que tú tienes que pasar, debe estar también, debe ser necesario y debe ser el Deo nuestro de ligarnos, la respuesta del Deo nuestro para decir sí. Cuando viene el Deo de Dios dice, por aquí vas a tener que padecer, también tiene que venir el Deo nuestro, decir sí Señor, estamos de acuerdo, vamos. Aunque nos cueste con eso el padecimiento y muchas cosas, pero si es dentro del propósito, maravilloso. Hay algunos que huyen de lo necesario que hay que padecer. Un Jonás que huyó, que quiso irse y todo lo que padeció, llegó a morir, estar dentro de una ballena, ser escupido en el mar, todo lo que él vivió, porque se alejó de lo que era necesario. Entonces mucha gente quiere huir de las situaciones que nos toca vivir. Y qué importante saber de que esas cosas nos van a llevar cada vez más a ver a Dios. Y todos nosotros vamos a estar expuestos a situaciones. Cuando alguien sabe que llueve y todos estamos ahí bajo la lluvia, todos nos vamos a mojar. Cuando viene alguna situación sobre el país, cualquiera sea, todos de alguna u otra manera vamos a ser afectados. Pero qué importante es cuando te halle en esa situación, estés dentro del Deo de Dios, de la voluntad de Dios y entregado, Señor, porque yo voy a padecerlo, pero lo hago en amor. Ciertamente eso no es normal en el ser humano. Yo decía el otro día, o conversaba, imagínense que Jesús lo hubiera mencionado a Lázaro. Lázaro, mira, es bueno que pases por esto, porque después de esto va a venir conversión, mucha gente va a venir, vas a pasar tres días de muerto, pero yo el cuarto te voy a... él lo dijo, no, que no me pase. O sea, ¿cuántas veces Dios también nos está hablando? Que van a venir algunas situaciones y nos dice, no, las reprendemos, no las queremos, no las aceptamos. Pero a veces Dios es el Deo de Dios, el necesario de Dios, y ahí está la parte del Deo nuestro, el responder, decir, sí, Señor, yo me ato, me entrego para lo que tú seas, Señor, y tú me vas a ayudar y no me vas a dar algo peor, ni tampoco de lo que yo no vaya a soportar, sino que estará tu gracia, Señor. Y quizás el esquivar nuestra situación, que a veces buscamos hacer un esquivar en la situación que tenemos que vivir, que es necesario que la vivamos, a veces sería peor. O nos espera algo peor, porque siempre lo que Dios tiene es mejor, aunque sea un momento difícil de morir, el del dolor, de pérdida, etcétera, en lo externo, pero siempre va a ser ganancia cuando estamos en el propósito del Señor. Espero que estas cositas las vamos entendiendo, porque Dios nos elige para que podamos entender que hay un llamado, hay algo que vamos a vivir, pero será para manifestar la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios revela, Señor, tú revelas tu Deo, lo que es necesario, yo también te digo, Deo a ti, Señor. Yo me ligo, yo me ato. Amén. Todo lo que ocurra en mi vida sea el Deo de Dios, que sea aprobado por el Señor. Amén. Entonces, que no tengamos que apartarnos, que no tengamos que alejarnos, sino por el contrario. Si vamos a terminar, dice, que podamos terminar con gozo, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Verso 20-24. Pero de ninguna cosa hago caso. A él le daba el Espíritu Santo, dice, testimonio que iban a pasar estas cosas, que le esperaban, prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Verso 24, de ninguna. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Con gozo. O sea, terminar, pero terminar bien, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué importante, para dar testimonio. Nuevamente usa ese término, testimonio, testificar. Entonces, Pablo nos da tanta riqueza, hermano, que no podemos pasarla por alto. No podemos considerarla tan solo como lo que le pasó allá, sino nos está dando algunas herramientas para terminar bien nuestra carrera. Yo he podido, por la gracia del Señor, quizá en algún momento lo hemos mencionado, ¿no? Y no para gloriarnos, pero el poder llevar a algunos siervos en los últimos momentos, orar por ellos, siervos que han servido, pastores, ministros, en los últimos días, llevarles a decir, libérate, saca eso, termina bien, termina con gozo, porque a veces nosotros terminamos ahí, estamos en la situación, no sé qué estamos padeciendo, quizás hasta una enfermedad de muerte, pero aún ahí, en ese momento, fortalecernos en el gozo del Señor y decir, Señor, yo me preparo para aquello que tú me tienes, esa corona de justicia, esa corona de gloria, porque ciertamente puedo haber padecido aquí, pero Señor, mayor será la gloria que tendré allá junto al Padre. Entonces, que podamos tener esa actitud de entrega, de rendición, de amor,
cuando tengamos que en algún momento partir, que Dios nos dé la posibilidad de hacerlo con gozo. Señor, si voy a terminar mis días, Señor, cuando termine bien, con un corazón sano, libre de amargura, libre de decir, pucha, me dejaron solo, ¿por qué tengo que pasar así? ¿Por qué tuve que terminar así? Y mucha gente termina reclamando contra la gente. Y no, que podamos terminar, Señor, tú terminó mi carrera y lo que terminé así, no quisiera haber terminado, o a lo mejor no quisiera terminar de esta manera, cuando nos toque a cada uno, pero hacerlo con ese gozo, diciendo, Señor, aquí cumplimos, aquí estuvimos en lo que tú quisiste, en el tiempo que tú quisiste, y lo llevamos a cabo con gozo, antes, durante, y si vamos a terminar, también, con gozo. Qué importante es esto, amén. Entonces, todas estas cositas a mí me estimula y me hace ver el Señor acá que realmente necesitamos entender la sabiduría de Dios. Dios siempre va a llevarnos a vivir situaciones no por querer que nosotros suframos, tan solo porque suframos, sino entender que hay algo mayor. Y ese algo mayor es lo que nosotros tenemos que lograr ver para que nos entreguemos, nos atremos a ese Deo de Dios. Cuando Dios te dice, sí, es necesario, digo, sí, Señor, yo me ato a eso voluntariamente. Qué ejemplo maravilloso de nuestro apóstol Pablo. Eso lo estuvimos diciendo y lo vamos a resaltar porque ciertamente el Espíritu Santo, así como le da testimonio que iba a vivir muchas cosas, también Pablo decía, de ninguna cosa hago caso. O sea, Pablo dice, está bien, pero yo no me voy a dejar llevar por eso. Yo tengo un llamado, tengo un destino y lo voy a terminar. Ni estimo preciosa para mi vida. ¿Cómo va a padecer? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Te van a humillar? ¿Te van a...? No, él dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Cada uno tiene una carrera. Y el ministerio, el llamado que recibí del Señor Jesús para dar el solemne testimonio del Evangelio del Señor. Estas palabras, qué maravilloso. Entender que todos tenemos este llamado. Cada uno tiene un don, cada uno tiene una asignación, pero cada uno también tiene una responsabilidad de extender, de propagar al Cristo resucitado mediante la predicación del Evangelio. Es el llamado de todos los hijos del Señor. Y que podamos entender que esto es un privilegio. La palabra aquí dice griega traducida vida, también significa no estimo mi vida preciosa para mí mismo, se refiere a la palabra suye, que tiene que ver con la vida del alma. No me importa lo que yo sienta en mi alma, en mi emoción, lo que pase por mis pensamientos, que atenta contra mi voluntad muchas veces, pero Señor, yo estoy aquí, estoy dispuesto a ser un martirius, un testigo, seguir y esperar lo que tenga que pasar. Ahora, vamos a ver algo más de la enseñanza de Pablo, la esfera de la enseñanza de Pablo, para llegar a alguna enseñanza más. Versículo 25, partimos ahí al tiro para que no perdamos tiempo, aclarando algunas cositas que ya hemos ido mencionando, pero le dimos una vueltita más. Veamos el versículo 25. Declara y dice, ahora, aquí, aquí, ahora, aquí, en el presente. Y ahora, aquí, yo sé, lo tengo claro, decía Pablo, que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado proclamando el reino, verá más mi rostro. O sea, este versículo está claramente mencionando, anunciando, Pablo, ustedes ya no me verán más. Ustedes no me verán más. Ciertamente él proclamó el evangelio del reino, él dijo, hice lo que tenía que decir, entregué, di testimonio, me vieron durante 3 años, de noche y de día, no rehuí de enseñar. O sea, Pablo, la predicación continua y constante que aparece siempre fue el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje. Amén. Cuando hablaba del reino, no hablaba de un reino material, visible, sino lo que era constituido por la vida de Dios, por la vida del Cristo resucitado, y Él lo manifestaba. Ahí está el reino, esto es lo que yo quiero que usted entienda. Entonces Pablo en este versículo 25 declaró a los ancianos de la iglesia en Éfeso que no verían más su rostro. Esto indica, ¿cierto?, que él sabía que en algún momento iba a ser martirizado, y de hecho lo fue.
y después más adelante lo vemos, la despedida ahí, hablando en la carta de los Timoteo, de 2 Timoteo, cuando habla de su muerte, su partida, que ciertamente se concluyó. Pero él estaba tranquilo, estaba seguro, estaba confiado. Avancemos un par de versículos más, todavía nos queda un minutito, unos 5 minutos más. Dice, verso 26 y 27, por tanto, yo os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no huí, no me alejé de anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Ya? La palabra griega traducida en el día de hoy significa literalmente hoy mismo, o sea, hoy, en el presente. ¿Podemos ponernos en esa actitud o en esa posición nosotros hoy mismo? He dicho, he hecho, he manifestado, he entregado lo que tenía que entregar. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó? Bueno, Pablo tenía esa convicción. Yo hoy día puedo pararme, hoy día mismo. O sea, era una expresión enfática. Hoy, en este tiempo, hoy día mismo, yo puedo decirle, puedo descansar, puedo estar tranquilo, hice lo que tenía que hacer, decir, entregar, hice lo que Dios me mandó. Pablo tenía esa tranquilidad en su conciencia. Qué maravilloso poder tener esa certeza de que algún día, cuando nos toque, no sé, nuestro momento de partir de un lugar a otro o ahí a la eternidad, que podamos decir, yo hice todo lo que Dios me mandó, di todo lo que tenía que entregar y todo lo que el Señor me permitió dar por su gracia. Entonces sus palabras aquí en este versículo 27 acerca de que no rehuyó anunciar todo el consejo de Dios, indican que realizó esta gran labor en Éfeso, una iglesia poderosa, fundada en el poder del Espíritu, que luego Timoteo, ¿cierto?, con un equipo de ancianos, estuvieron a cargo, pastorearon, una iglesia muy fructífera, aunque ciertamente más adelante vivió otros procesos que Juan tuvo que llamar al arrepentimiento. Este versículo entonces nos permite ver la esfera de la enseñanza del apóstol, la cual recibieron los queridos santos de Éfeso. Un mensaje constante, claro, conciso, acerca del reino, que implicaba todo el consejo del Señor. O sea, todo. O sea, Pablo pudo haber hablado de, no sé, de temas muy profundos, personales, íntimos, como todo lo que es el plan divino de la redención, quizás temas como a veces encontramos nosotros escatológico de las profecías, pero sobre todo lo que tenía que ver con la dispensación del pacto nuevo, de lo que le correspondía a él entregar a los gentiles, la revelación del propósito eterno cumplido en Cristo y hoy día a través de la iglesia y todo lo que el Señor le había dado para entregar. Y después de entregar con tanta claridad el mensaje durante todo este tiempo, estos 3 años, Pablo les comenzó a dar una exhortación de poder cuidar la iglesia. Y esta es la responsabilidad, porque nosotros llegamos aquí, como alguien dijo, en los hombros de alguien. Alguien nos fundó, alguien nos plantó, alguien nos enseñó, alguien nos llevó donde estamos. Hemos aprendido el Evangelio, hemos entendido, Dios se nos ha revelado, pero luego Dios nos hace responsable a nosotros. O sea, las generaciones que van viniendo, Dios hace responsable de perdurar, de mantener la fidedigna palabra, el mismo mensaje, ser fieles para enseñar también a otros y mantener el mismo mensaje y no cambiar. Pablo era un constante repetidor de la enseñanza del reino, de lo que él consideraba que era lo principal del Cristo resucitado. Entonces, todos estos mensajes que nosotros encontramos en toda la Escritura, en todos los mensajes de Pablo, son los que ellos tenían que cuidar, porque dice que se iban a levantar algunos que quisieran distorsionar. Y aquí está el llamado solemne, podríamos decir, para todos los hijos de Dios, ministros que deben ser llamados obispos, vigilantes, los que vigilan el rebaño. No es un título, hoy día los obispos lo ponen como un título, no, es el que supervisa, el que vigila, y este es el mensaje para todos los hijos del Señor. El Espíritu Santo ha puesto a los que vigilan en medio del rebaño. Las palabras del apóstol en el verso 28, y en este vamos a cerrar hoy día, es lo último que
Pablo, hoy día vamos a mencionar que Pablo le da como exhortación a los ancianos. Verso 28, 20-28, son muy importantes estas palabras. Dice, por lo tanto, y por todo el rebaño, dice, mirad primero por vosotros. O sea, primero ustedes, asegúrense que ustedes están viviendo en consecuencia, que ustedes están viviendo la palabra. Ustedes cuiden, sean sobrios, sean cuidadosos, temerosos de Dios, guarden la palabra, que sea vida, que sea real primeramente en ustedes. Y luego dice, y por todo el rebaño, y por todo aquello que Dios puso bajo su cuidado. Dice, y mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo ha puesto a los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. De la misma forma habla Pedro, primera de Pedro 5:2, la palabra traducida rebaño significa literalmente pequeño rebaño. Este pequeño rebaño es el pequeño, cuando habla también Lucas 12:32. Lucas 12:32, cuando le habla manada pequeña. Así los ve el Señor, como alguien que cubre un pequeño rebaño, aunque no independiente de la cantidad de gente que se congregue. Está hablando de un lugar o una cobertura donde Dios cuida a sus hijos como un pastor cuida a sus ovejas. Ese pequeño rebaño, ¿cierto? Que es cuidado por el Señor. Él lo compara, lo libra, lo protege del sistema, de las cosas que pueden dañar, afectar. La iglesia es como un pequeño rebaño de Dios. Es como una hierba pequeña que sirve como provisión de vida, o un gran árbol donde se albergan las aves, de las mismas formas que la habla la parábola de ahí en Mateo capítulo 13, verso 31 al 32, y otras notas más que podríamos ir mencionando, de cómo hoy día, en medio de esta sociedad, sigue siendo necesario guardar, preservar a aquellos que están viniendo a Cristo, que se preserven, no se contaminen, que no se hagan parte de lo que está viviendo el sistema, sino que sean guardados, que sean cuidados. Y para eso necesitan vigilantes, necesitan estos ancianos, gente, hombres de Dios, que puedan cuidar lo que Dios ha dado a la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo a los ancianos de la iglesia en Éfeso que el Espíritu Santo los había puesto como los que vigilan el rebaño, ¿ya? Y apostólicamente Dios asigna en cada iglesia a los ancianos, que hoy día también los conocemos en su función como vigilante y en el don como pastor, que es la misma persona manifestada en diferentes aspectos: carácter, anciano, función como obispo y el don como pastor. Entonces, a los que habían sido designados les declara que dice que por el Espíritu Santo fue quien lo hizo. El Espíritu Santo que era uno con los apóstoles, fueron los que designaban a los ancianos, y también que los apóstoles hacían conforme todo a la dirección del Espíritu Santo. Asimismo, Dios es el que aparta, no es por cuánto tiempo han estudiado, cuántos años llevan en la iglesia, si Dios va asignando según el don, pero también la formación y la maduración, y luego también para que puedan cumplir la función. Espero que retengan estas cositas que parecen que se relacionan unas con otras. Es importante entender las tres cosas por separado. Entonces, lo dicho por el apóstol Pablo respecto a que el Espíritu Santo es quien designa a los que vigilan en medio del rebaño, revela que la existencia de las iglesias se debe absolutamente al Espíritu Santo y no a los hombres. Los hombres, apóstoles, cualquiera sea, ellos solamente son usados para asignar, los apóstoles ciertamente pueden designar a algunos ancianos o pastores, pero Pablo indica que esto lo hacía el Espíritu Santo. Esto revela que la iglesia llega a existir únicamente por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, la labor que realizan los apóstoles para las iglesias debe ser enteramente la labor del Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo es quien establece a los ancianos. Él también es quien establece a las iglesias, las fundamenta. Qué importante que estén todos los dones funcionando
los dones de Cristo, que aparecen ahí Efesios 4:11, los de Romanos capítulo 12, que hablamos del verso 5 en adelante, 6 en adelante, de Primera de Corintios capítulo 12, incluyendo el Primera de Corintios 14, que habla de lengua y profetizar, todos los dones funcionando para que la iglesia sea edificada. Sé que lo hemos mencionado y lo vamos a reiterar muchas veces, porque aquí habla del equipamiento de personas dotadas por el Espíritu Santo, que la menciona en Romanos y la menciona en Efesios. Amén. Los que vigilan el rebaño, el versículo 28, son los ancianos mencionados en el versículo 17, en el cual dice que los convocó, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, los que vigilan y los ancianos, los obispos, son los mismos ancianos que tienen que cuidar, que ya son hombres que han sido madurados. Bueno, más hablaremos la próxima semana, ya se cumplieron los 35 minutos. Vamos a dar gracias al Padre, comencé así rápido hoy día, y que todos puedan seguir compartiendo esta palabra, siendo instruidos. Cada vez hay una enseñanza nueva, fresca, pero es necesario que todas estas cositas, paso a paso, las vamos asimilando por la gracia del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias por todo lo que estamos viviendo y que Dios siga haciendo en todo lugar su mano poderosa extendiéndose por bien del reino, por la extensión del reino y también edificando a su iglesia. Padre, te agradecemos esta oportunidad, tomamos este tiempo en gratitud, en alabanza, en adoración, en reconocimiento. Gracias, Padre, porque tus ojos están puestos sobre tus hijos y el Espíritu Santo para llevarnos a cuidar, a velar lo que tú nos has dado. Ciertamente estamos en un sistema, estamos en un mundo que se opone y vamos a padecer y vamos a vivir situaciones que son necesarias, son el deo de Dios para nosotros, que son necesarias, y nosotros responderemos también con el deo, con ligarnos, entregarnos voluntariamente. Muchas gracias, Señor, que entendamos que siempre lo mejor viene de ti, aunque esté vestido de tribulación, de prueba, nunca algo que ha sido probado por ti será para mal, sino para bien. Gracias, Señor. Permítenos por tu gracia entender esta verdad y fortalecernos en la misma gracia para atravesar cualquiera sea la situación en el Señor, en el Cristo que nos habita. Gracias por todas estas enseñanzas. Permítenos ir en avance, en crecimiento, en cuidar, velar lo que tú nos has dado. Aquellos que están viviendo momentos de padecimiento, sea por causa de enfermedades, por algún tipo de pérdida, Señor, los hermanos allá en Colombia, como estuvimos orando y seguimos orando por aquellos hermanos que padecen por causa de los terremotos, los fenómenos naturales, como le llaman, las cosas que están escritas en la palabra, que van a venir antes de tu venida y van a aumentar cada vez más, porque más cerca está tu palabra de cumplirse a cabalidad. Ciertamente nuestro Señor viene y estas son las señales. Señor, oramos por los colombianos también, así como oramos por los venezolanos. Así también levantes a tu iglesia para llevar consuelo, llevar provisión. Las autoridades, usa, Señor, los canales, aún las naciones para llevar recursos. Y sobre todo el reino tuyo llega allí para salvar muchas familias y rescatar también en medio de los escombros, como muchos testimonios escuchamos de allá de Venezuela. Tu gracia abunda en todo lugar donde se escuche la palabra, reciban la impartición de gracia y de paz en el precioso nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. A su nombre, gloria. Les bendigo, les abrazo donde quiera que se encuentren y será Dios mediante hasta el próximo martes, Dios mediante. Paz del Señor, sigan bien.